Escuchas la noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Si miras la hora, vas a comprobar que acabas de oír las noticias de las 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Eso significa que aún nos quedan 2 horas juntos aquí en la noche de COPE. Hoy rescataremos de la biblioteca de José Manuel Frías la historia de Alexander Pierce, al que se le conoce como el caníbal irlandés. Para él, el sabor de la carne humana era mucho mejor que el de la carne de cerdo o del pescado. Lo dijo él mismo el día en que fue ajusticiado en la horca. Hoy te vamos a contar su historia. Y también tendremos tiempo para recibir a Jerónimo José Martín y que nos cuente cómo viene la cartelera. Y ya sabes que nuestra última hora, la última hora del programa, la dedicamos a la música de arriba abajo. Empezaremos con lo mejor de la música del que fue líder de Revolver, del que es líder de Revolver, de Carlos Goñi. Seguiremos con los encadenados. Hoy hablaremos o encadenaremos a John Lennon, Stevie Wonder o Madonna, entre otros muchos. Y como siempre, terminaremos con la agenda de conciertos para los próximos días. Todo esto nos queda por contarte desde ahora hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias. La noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Málaga, capital de la Costa del Sol, ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen, de la colección del Museo Ruso al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital. Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte. No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú. En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú. Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía, campaña financiada con fondos FEDER. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo. Escuchas la noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. La carne humana es una delicia. Tiene un sabor mucho mejor que el pescado o que la carne de cerdo. En estos términos se expresó el caníbal irlandés Alexander Pierce cuando en la mañana del 19 de julio de 1824 fue ajusticiado en la horca de la cárcel de Hobart Town. Su historia es tremenda. Por robar unos zapatos, fue condenado a permanecer en una prisión en la que sucumbió a la locura. Tras fugarse, él y sus compañeros llegaron a un árido paraje en el que no había animales para alimentarse. Y llegó el hambre. Y con ella, los instintos criminales. Un macabro instinto de supervivencia que empujó a aquel grupo de hombres a asesinarse y devorarse. Alexander Pierce sería el último superviviente, un caníbal que buscó la manera de empezar una nueva vida de forma anónima, un hombre que se vio traicionado por sus propias tendencias. Su posterior actividad delictiva le llegó a ser detenido e interrogado, saliendo a la luz la historia de su fuga y de sus singulares festines gastronómicos. La horca puso fin a la vida del conocido como caníbal irlandés.
pero su existencia no ha caído en el olvido y ha sido rememorada en canciones y películas. Hoy, el expediente de Alexander Pierce, el caníbal irlandés. José Manuel Frías, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE. Buenas noches, Adolfo. Hoy nos espera una noche dura. Hoy vamos a hablar de un caníbal. Entiendo que convendría precisar algunas cosas al respecto. Puede parecer sorprendente a los oyentes que en algún punto del planeta el canibalismo no sea un delito, o más allá del hecho geográfico. Hay atenuantes que hacen que el canibalismo no sea un delito. ¿Esto es así? Sí, en principio es así. Todo depende siempre de las circunstancias. Por ejemplo, recordemos la tragedia de los Andes, ¿no? Ese avión con deportistas uruguayos que se estrella en una zona montañosa y nevada y que poco tiempo después se empiezan a acusar el hambre. Al final tuvieron que dejar de lado los escrúpulos y comerse a sus compañeros muertos. Pero era una cuestión de supervivencia. Nadie mató a nadie. Déjame que voy a rebuscar aquí en mi archivo en el ordenador. Tuve oportunidad hace ya tiempo de entrevistar a Roberto Canessa, uno de los supervivientes de ese accidente del que tú hablabas, deportista uruguayo, que se estrella en una zona montañosa, nevada. Hoy médico afamado, que naturalmente hace giras por el mundo contando aquella experiencia. Yo tuve la oportunidad de encontrarlo en Barcelona. Déjame que recuerde un fragmento de aquella conversación donde narró precisamente su experiencia. Bueno, ese es un aspecto del comportamiento humano, porque yo ahora realmente como médico y me doy cuenta que tuvimos que desarrollar una sociedad, que yo la llamo la sociedad de la nieve, donde los recursos eran diferentes a los habituales, donde el dinero era papel, donde los muertos eran la fuente de comida, donde la montaña era la que regía nuestros destinos, donde la presencia de Dios era algo sublime, es decir, un montón de características del ser humano adaptado a una situación terrible que yo he visto después replicarse en otras grupos humanos en situación hipercrítica como la nuestra. Entonces, en esos momentos tenés un hambre tan grande que adentro tuyo tenés sensación de que tenés que comer algo. Y entonces, dentro del grupo, emergió la idea de varios, donde alguien dijo, bueno, me parece que me estoy volviendo loco porque pienso que voy a tener que usar a los muertos, donde alguien más dijo, bueno, si Jesucristo en la última cena dijo, tomad y comed todos de él, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y en lo personal pensé, bueno, glúcidos, prótidos, lípidos, es decir, el cuerpo de nuestros amigos tiene todas esas proteínas, tiene todas esas fuentes de energía y obviamente ellos no van a usar más su cuerpo. Creo que era un poco una época antes de los trasplantes, donde el que fallece es capaz de dar vida a los que quedan. Y por eso creo que si yo hubiera muerto en la cordillera, estaría más que orgulloso de que mi cuerpo muerto fuera parte del proyecto de vida de mis amigos. Estaría orgulloso de que mi cuerpo muerto sirviera para dar vida a mis amigos. Después de recordar este testimonio de Roberto Canessa, José Manuel, me comentabas hace un momento que todo depende, hablábamos de la relación entre canibalismo y delito, que todo depende de las circunstancias, ¿no? Efectivamente, todo depende de las circunstancias en este asunto del canibalismo. Por ejemplo, en la actualidad, todavía en algunas tribus sudamericanas se consume, eso sí, de manera ritual, carne humana, o sea, carne que proviene de personas que han fallecido de manera natural. Esto nos puede parecer más o menos correcto, más o menos desagradable, pero no siempre es un delito, aunque eso también depende de las leyes, como tú bien decías, de cada país. El verdadero problema radica en que, en la mayor parte de los casos, el canibalismo va precedido del asesinato, o más bien al revés. El asesino, en una especie de arrebato de locura, devora a la víctima a la que ha asesinado, como si así, simbólicamente, la poseyera del todo. De una u otra manera, ahí sí que las leyes y las autoridades toman cartas en el asunto.
La antropofagia como tal es un asunto, sin duda, con independencia de su legalidad o no, dependiendo de las circunstancias, un asunto tabú en nuestro país y en multitud de países del primer mundo. Pero a lo largo de la historia se han dado casos muy singulares, como el de Alexander Pierce, un psicópata que se hizo adicto a la carne humana y que dejó una huella que aterró en su momento a la sociedad australiana. De los orígenes de Alexander Pierce, ¿qué se sabe? Sabemos que nació en Irlanda en el año 1790 y que, como buena parte de sus contemporáneos, pasó penalidades. O sea, la necesidad de conseguir dinero para alimentarse le empujó a la delincuencia. Digamos que su vida cambió por completo cuando robó unos zapatos en 1819 y el juez le condenó nada menos que a 7 años de encierro en una cárcel en Australia. Una condena, sobra decirlo, completamente desproporcionada. Así fue como Alexander fue trasladado en un barco a la penitenciaría de la isla de Sara, al oeste de Tasmania. Era Australia, a principios del siglo XIX, una desierta colonia británica. Los colonos dedicaban el tiempo a construir y explorar el territorio. Pero eran pocos para tal hazaña, y las autoridades inglesas decidieron poner en práctica un plan que podríamos denominar muy singular: trasladar al continente a montones de presos. Daba igual el tipo de condena. La idea era hacer crecer la colonia. Esos delincuentes se enfrentaban en aquellas prisiones, también conocidas como puertas del infierno, a realizar trabajos forzados, principalmente cortando madera de los pinos del entorno, un material, por cierto, muy codiciado por las empresas navieras que andaban deseosas de construir buques de calidad. Pero las condiciones eran tan malas que muchos presos fallecían por la falta de alimentación o por las enfermedades. Los que sobrevivían, a veces, terminaban completamente traumatizados por la dura experiencia. ¿Se puede considerar durísima la experiencia de nuestro personaje de hoy, de Alexander Pierce? Evidentemente lo fue, no podía ser de otra manera. Incluso llegó a intentar fugarse en un par de ocasiones. Al ser apresado y como castigo, la emprendieron a latigazos con él. O sea, todas estas experiencias fueron mellando poco a poco su psicología, le fueron transformando en una persona de carácter agresivo. Eso se percibía en su mirada hostil, que reflejaba en aquel rostro avejentado lo que llevaba dentro. Bueno, sabemos que Alexander era un hombre de constitución fuerte. Tenía 22 años por aquel entonces. Él decide arriesgarse una vez más y planeó una fuga. El día elegido fue el 20 de septiembre de 1822. ¿Qué ocurrió ese 20 de septiembre, José Manuel? Pues en esta ocasión la fuga estaba planeada no para él solo, sino para 8 presos que se unieron a una aventura, vamos a decir, incierta, pero que podía, con un poquito de suerte, alejarlos de aquel infierno. Sus nombres eran los siguientes, tengo aquí el listado: nuestro ya conocido Alexander Pierce, Alexander Dalton, Thomas Bodenham, William Kennerly, Matthew Travers, Bro Edwards, Robert Grenill y John Mather. Ellos contaban a su favor con la vigilancia un tanto relajada, ¿no?, de unos guardianes que estaban cansados y totalmente abatidos por el calor. De ese modo lograron robar un bote y, junto con unas provisiones suficientes para alimentarse durante una semana, se internaron en el mar con la intención de llegar a algún lugar lejano en el que nadie los conociera y así poder empezar una vida desde cero. Pero la mala suerte se cebó con el grupo de presos y la barca, de muy mala calidad, se hundió horas después. En mitad del agua hicieron un tremendo esfuerzo para nadar hasta una zona de costa que desconocían por completo. La situación de los 8 personajes era muy delicada. No sabían dónde estaban y desconocían que el lugar habitado más cercano estaba casi a 300 kilómetros tierra adentro. Con nerviosismo al principio o con desesperación al final, los prófugos recorrieron grandes distancias sin lograr encontrar un punto de referencia o una señal de vida humana. Pero pronto llegaría lo peor. Los víveres se acabaron y no tendrían nada que echarse a la boca.
solo quedaba un manjar a la vista: la propia carne humana de los 8 individuos. Algunos de ellos ya desearon para sus adentros que uno de ellos muriera, para poderse alimentar con sus restos. Ante tanto escenario hostil y con esos pensamientos que empiezan ya a fraguar en la cabeza de más de uno, ¿cómo se las apañaron para mantenerse vivos en este infierno? Yo creo que lo preocupante fue que el hambre no solo empezó a debilitar al grupo, que iba vagando errante de un lugar a otro, sino que también minó el carácter de sus integrantes. Nadie moría y, claro, comenzaron las intrigas entre algunos de ellos. Robert Grenil, uno de los más fieros presos de ese grupo, comentó en secreto con 2 de sus compañeros que Alexander Dalton, en cierta ocasión en la cárcel, había actuado como un chivato, algo muy mal visto en aquellos ambientes. Dalton se convertía de ese modo, a partir de ese momento, en el primer candidato a ser asesinado y devorado. El caso es que una noche, sin que la víctima se diera cuenta, fue golpeada con una robusta hacha empuñada por Robert, y el golpe en la cabeza lo dejó muerto al instante. Grenil, mientras tanto, se frotó las manos. Porque realmente se comieron a este primer compañero muerto. Sí, esa noche solo cenaron, eso sí, Robert y Alexander, ante la mirada de espanto del resto. Primeramente le extrajeron al muerto toda la sangre del cuerpo, para después calentar al fuego el corazón y el hígado. Algunos de los presentes vomitaron ante la espantosa escena, aunque a la vez entendía que finalmente tendrían que imitarles, ya que el hambre estaba alcanzando ya para ellos cotas excesivas. Pero había algo más, una idea que flotaba sobre todos. El cuerpo de Dalton no iba a durar para siempre. En pocos días se lo habrían comido, se consumiría, y las miradas asesinas se posarían sobre otra víctima. Con lo cual el miedo y el recelo fue apoderándose de los 7 supervivientes. Claro, ese miedo se apoderó sobre todo de 2 de ellos, Brown y Kennerly, que no querían verse en la piel de la anterior víctima, a quien habían asesinado y de quien se estaban nutriendo, y decidieron separarse del grupo y huir antes de que les tocara el turno. ¿Y qué pasó? Bueno, quizá ese fue un error para ellos, porque el resto salió a la caza de aquel dúo de desertores. No querían que tuvieran contacto con nadie a quien pudieran contar los secretos de la banda. Pero la delantera que habían tomado era demasiado grande como para poder alcanzarlos y los dejaron ir. En todo caso, Brown y Kennerly terminaron muriendo de cansancio y de inanición, nada más alcanzar una pequeña población lejana. Vale, pues de 8 ya tenemos a 1 asesinado y devorado. 2 que se escapan, desaparecen y mueren de cansancio, de inanición. Sus cuerpos aparecerían posteriormente. Nos quedan 5. ¿Qué ocurrió con los 5 supervivientes del grupo original? Pues un caos. Todo fue absolutamente caótico a partir de ese momento. Fíjate qué escena más terrible. En un momento determinado, tenemos una fecha concreta, el 15 de octubre de 1882, Grenil tomó su hacha, agarró ese hacha fuertemente y delante de sus compañeros, sin mediar palabra, decapitó a Lodón. Los demás no rechistaron, más bien al contrario, se abalanzaron sobre la víctima para devorarla cruda. En el grupo imperaba el afán por sobrevivir. Aquel nuevo festín les dio a esos 4 supervivientes restantes las fuerzas necesarias para salir del paso, aunque solo fuera por unos días. De esa manera pudieron continuar sus pasos a la búsqueda de algún lugar habitado, o al menos algún enclave en el que pudieran alimentarse. Pero, como era de esperar, el hambre regresó antes de tiempo. De los 4 presos, 3 de ellos, Travers, Pierce y Grenil, parecían tener una gran complicidad, y fue de ese trío de prófugos quedaba solamente John Mather, un hombre que llevaba todas las de perder. Como en el caso anterior, Grenil aprovechó un descuido para sacudirle con el hacha, pero un giro de cabeza en el último momento terminó causándole una fuerte lesión, pero no la muerte. En el expediente del personaje del que hablamos hoy, me llama la atención que con este al que le dan un golpe de hacha y no lo matan porque coinciden en ese momento con un movimiento, hay una conversación con él previa, a sabiendas, uno, que iban a acabar con su vida, y a sabiendas el otro,
que iban a acabar con su vida, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Bueno, fue una conversación creo que bastante surrealista, ¿no? Aquella misma noche le explicaron, se sentaron todos alrededor de él y le explicaron que las heridas eran tan graves que al final terminaría muriendo y que le sería mucho más leve dejarse matar y acabar así con su sufrimiento, sirviendo de paso de comida a los demás. Parece que la nueva víctima entró en razón y únicamente pidió poder orar antes de enfrentarse a su final. El caso es que tras rezar se dejó decapitar. Durante su futura confesión, Alexander Pierce contó aquella escena de la siguiente manera: le dijimos a Mather que le daríamos media hora para rezar por su alma, cosa que aceptó. Luego me dio el libro de plegarias y bajó la cabeza. Entonces Grenil empuñó el hacha y lo mató. Pero la siguiente historia, tenebrosa, es incluso más sorprendente. Travers fue picado por una serpiente venenosa, su pierna quedó hinchada como un tronco y tuvo que ser trasladado de un lugar a otro por sus propios compañeros. Travers, sabiendo que terminaría sucumbiendo a la picadura, pidió directamente a sus compañeros que lo mataran, que se lo comieran. Aunque en un primer momento estos se resistieron, los dos futuros supervivientes le dieron las gracias y lo decapitaron mientras dormía. De aquel grupo de 8 presos solo quedaban ahora 2. Y ambos con los bolsillos llenos de carne seca. Siguieron la incansable búsqueda de la civilización hasta que llegó el momento en el que de nuevo llegó el hambre. Solo quedaban 2 y por tanto uno debía morir. ¿Cuál era el más fuerte? ¿El más rápido? ¿O el más hábil a la hora de atacar al compañero? A partir de ahí supongo que la relación sería entre uno y otro absolutamente insoportable, ¿no? Evidentemente, ambos sabían que cualquier descuido iba a suponer la muerte y por eso se vigilaban mutuamente con total descaro. Durante más de una semana la situación se sucedió de manera insoportable hasta que finalmente Grenil, el hombre del hacha asesina, no pudo resistirlo y se quedó dormido. ¿Qué hizo nuestro protagonista, Alexander Pierce? Bueno, a Alexander le faltó tiempo para apoderarse del hacha y para golpear con ella la cabeza de su ahora contrincante. El festín fue tremendo, imagínate, un cuerpo entero para alguien tan hambriento como él. El caso es que después de comer lo suficiente y de descansar durante un par de días, secó una pierna y un brazo de Grenil y con las 2 extremidades a cuesta siguió su camino. Pocos días después se topó con una persona, la primera, desde que se fugan de la prisión. Era un pastor que a su vez había estado preso tiempo atrás, por lo que ayudó a Alexander a recuperarse en su cabaña, comiendo esta vez alimentos que eran de origen animal o de origen vegetal. Ya puesto al día, perfectamente recuperado, Alexander se desplazó a la cercana población con la idea de empezar una nueva vida, ¿no? Pasando totalmente desapercibido. Pero esa idea de empezar de cero se vio frustrada precisamente por las inclinaciones delictivas del propio Pierce. Empieza a robar en granjas, lo que produce una pronta detención un par de meses después. Bueno, es curioso que durante el interrogatorio, como consecuencia de esta detención de la que hablaba Frías, confesó todo lo que había pasado, su actividad criminal y su actividad caníbal. Y sin embargo, por lo descabellado, por lo esperpéntico de la historia, en ese momento nadie le creyó. ¿Qué pasó entonces, José Manuel? Pues decidieron trasladarlo en aquel año 1823 a la penitenciaría de la que unos meses atrás se había fugado. Allí sí que creyeron en sus palabras, sobre todo cuando descubrieron entre sus ropajes los fragmentos de carne seca de su última víctima. Tras este descubrimiento y su pertinente investigación, Alexander Pierce, el caníbal irlandés, fue condenado a muerte. Su ajusticiamiento se produjo el 19 de julio de 1824 sobre un patíbulo, o sea, la horca sesgó la vida de un personaje cuyas circunstancias la habían empujado a la psicopatía. Bueno, sobre este personaje hay sin duda rastro en el mundo de la literatura, en el mundo de la música. Por ejemplo, en este último, en el mundo de la música, ¿qué, en fin, relatos se han contado en torno a la vida de Alexander Pierce? Pues por ejemplo, por una parte podríamos resaltar al grupo de rock australiano Wedding Party Anything, cuyo tema A Tale They Won't Believe recrea la vida del famoso caníbal. Creo que tenemos por ahí la canción.
not a Hobart sound. Well, the five of us were nervous, and I tell you that's a fact. But you should have seen the bastard who was carrying the axe. He was a sick man, he had murder in his... Pues Lalita, los 5 de nosotros estábamos nerviosos, te diré que eso es un hecho. Usted debe haber visto al bastardo que llevaba el hacha. Él era un hombre enfermo que tenía asesinato en su corazón. Hay más grupos australianos que han puesto música a la historia de nuestro expediente de hoy, ¿no? Sí, también hay un grupo australiano llamado The Drones que grabaron un tema con palabras de Alexander Pierce. Y fuera de la música, en el terreno de la literatura, también podemos encontrar testimonio de la vida de este personaje. También hay algunos elementos curiosos entrando en el terreno tan apasionante de la literatura. Por ejemplo, la novela For the Dear of His Natural Life del escritor Marcus Clarke, que vio la luz en 1874, cuenta las andanzas del antropófago. En un primer momento apareció por capítulos en el Diario de Australia entre 1870 y 1872. Y el cine también se ha hecho eco de la figura de Pierce. Existe una película del año 2008 titulada La última confesión de Alexander Pierce, que en algunos países se le cambió el título por el de Confesiones de un caníbal convicto. Siguiendo en este terreno, en ese año vio la luz Dying Breed, una película que propone la existencia de descendientes de Alexander Pierce. Y el último ejemplo es el de la película Tierra de Van Diemen, que se publicó en 2009 también en los cines de Australia. Caramba, pues sí que ha dado de sí la historia de Alexander. Bueno, puesta sobre la mesa la historia de nuestro expediente de hoy, el expediente de Alexander Pierce. Queremos conocer algo más sobre el canibalismo y la antropofagia, y lo hacemos de la mano de un experto, de Manuel Moros, es autor del libro Historia Natural del Canibalismo, de la editorial Nautilus. Manuel Moros, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Manuel, supongo que no se pueden meter en el mismo saco a todos los tipos de canibalismo que han coexistido a lo largo de la historia, pero ¿cuáles serían las diferencias entre unos y otros? Porque, en fin, la similitud es, al final, consumo de carne humana. ¿Hay diferencias? Bueno, hay muchas diferencias y como bien has dicho, es muy importante comprender que el canibalismo no es un fenómeno unitario. Es que en diferentes épocas y diferentes sociedades ha tenido muchos significados, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi libro consideré diferentes tipos de canibalismo, como sería, por ejemplo, el canibalismo prehistórico, cuando el ser humano hace cientos de miles de años no tenía conciencia de su propia especie, pues devoraba a los miembros de otras tribus como si fuera una especie animal más, ¿no? Como una fuente de carne. Luego sería el canibalismo guerrero, por ejemplo, que ejercía a muchas tribus contra sus enemigos, que es un deseo de la máxima forma de humillar al enemigo, ¿no? O sea, tratándolo como si fuera simplemente comida, ¿no? También una forma de meter terror entre esas tribus. Luego estaría el canibalismo ritual, que formaría parte de las ofrendas a los dioses, del culto a los muertos, de ceremoniales destinados a cualquiera a adquirir, por ejemplo, las propiedades vitales de las víctimas, son esos sobrenaturales. El canibalismo patológico, que es realmente el que más insulta nuestra sensibilidad, ¿no? Pues sería el que llevarían a cabo los psycho-killers, que igualmente en un deseo de humillar a sus víctimas, no solo las torturarían, las matarían, las violarían, sino que también llegarían a consumir su propia carne. Y luego el canibalismo de supervivencia, pues bueno, yo digo que realmente es la única forma de canibalismo en que se puede eludir el estricto tabú moral que ha creado la sociedad occidental contra consumir carne de un semejante. En el caso de Alexander Pierce, Manuel, estaríamos hablando, por lo tanto, de canibalismo de supervivencia. ¿Qué características presenta este tipo de canibalismo? Bueno, el canibalismo de supervivencia cambia el escenario, ¿no? Pero el drama siempre es el mismo. Pues sería unos seres humanos aislados en un lugar donde no tuvieran acceso a ningún tipo de producto alimenticio, ¿no? El drama y los actores varían, pero el escenario varía, pero el drama siempre es el mismo. Pues podría ser pues un grupo de personas aislados en una región remota, una ciudad sitiada, privada de toda posibilidad de abastecimiento, o unos náufragos perdidos a la deriva en la inmensidad humana, ¿no? Y el drama siempre es el mismo, o sea, el hombre contra los elementos, era mirar sed, nada que comer salvo carne humana, nada que beber salvo sangre humana, y el deseo de seguir viviendo.
Sí, un ejemplo también fue aquel accidente de los Andes. Con el equipo de rugby, ¿no? Oye, ¿tú has conocido algunos casos que yo creo que son muy interesantes, este tipo de canibalismo, el de supervivencia, y algunos de ellos están presentes precisamente en tu libro, en Historia Natural del Canibalismo? ¿Cuál de ellos te ha sorprendido más? Bueno, a mí el que realmente me sigue asqueando, por decirlo de alguna manera, sería el asedio que llevó a cabo el ejército nazi de la ciudad de Leningrado, ¿no? Eso empezó en septiembre del 41, y el deseo de Hitler realmente era acabar con aquella ciudad, ¿no? Por el significado que tenía, ¿no? Para él, ¿no? Había sido la antigua capital de Moscú. Bueno, entonces, la cuestión es que sitiaron la ciudad durante 900 días, ¿no? Entonces, ahí se comieron todos los habitantes, eran millones de personas que de la noche a la mañana se vieron sin posibilidad de comer. Entonces se comieron todos los animales, los pájaros, las palomas, se comieron el papel de las paredes, los lomos de los libros, hicieron comida de todo y al final recurrieron al canibalismo. Y bueno, hay escenas espantosas de las plazas de los mercados vendiendo carne humana, ¿no? De gente que tenía que llegar a vender a sus propios hijos para conseguir algo de comer a cambio de su carne, de auténticas asaltos a los soldados que había del frente, que estaban mejor alimentados. Entonces, para mí representa el caso más impresión me produce de lo que se conoce como canibalismo de supervivencia, claro. Manuel, una pregunta. Si te vieras envuelto en una coyuntura que tendrías que optar entre comer carne humana o perecer o morir, ¿tú tendrías alguna duda? Mira, cuando se llega a ese momento, yo pienso que el otro día oí una frase muy bonita que era que el ser humano había salido de la selva, pero que la selva no había salido del ser humano. Y yo creo que en esa tesitura, lo que podemos pensar que nos ha sido seres humanos, ¿no? Que sería nuestra moral y nuestra ética, que harían nublados. Yo digo que el hambre es un enemigo muy cruel y que en esas circunstancias, cuando el estómago habla, la moral calla. Yo creo que es una cosa que no quiero ni planteármela, ¿no? Pero pienso que llegada a esa situación, pienso que todos haríamos lo mismo. Manuel Moros, autor del libro Historia Natural del Canibalismo, de la editorial Nautilus. Gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Todavía me queda una curiosidad. Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti. ¿Cómo olvidar el silencio de los corderos y Aníbal Lecter, ¿no? ¿Se sabe de algún cocinero caníbal? Sí, se sabe. De hecho, fue condenado a cadena perpetua por matar a su novio y cocinar uno de sus muslos con aceite de oliva y aliño de hierbas. Manda pantalón. Hablamos de Anthony Morley, un chef británico, tenía que ser chef para hacer algo así, homosexual, que tras cocinar aquella pierna se la comió sobre la mesa con la mayor tranquilidad del mundo. Fue condenado, como no podía ser menos, a cadena perpetua. Pero hay incluso quien se come a su pareja o quienes se comen a sus parejas. Ese fue el caso del británico Karel Darrell, que mató a su mujer con un mazo, cortó el cuerpo en pedazos y se la comió en varios trozos, ¿no? Como no era de mucho comer, el resto lo metió en el saco de la basura. Y hay todavía caníbales que son más exigentes. Robert Mausley, también británico, pues bien, este hombre fue internado en un hospital psiquiátrico por asesinar a 4 personas y allí mismo, en el centro sanitario, logró acceder al mortuorio y se comió un cerebro. Ahí al menos la víctima ya estaba muerta. Oye, eso de comer solo el cerebro es como dar una vuelta de tuerca todavía más al sadismo. ¿Es habitual que ocurran cosas así? Hombre, no sé si habitual, pero sí ha ocurrido algún que otro caso. Por ejemplo, tenemos el de Peter Bryan, enfermo de esquizofrenia paranoide, que en 2004 mató a un amigo y se comió también su cerebro, pero no así por las buenas, ¿eh? Antes lo cocinó en una sartén. Pero no todos son tan violentos. Existe un caso muy singular, el de Armin Meiwes, un alemán que publicaba anuncios en los que solicitaba a personas directamente para matarlas y comérselas, o sea, él no ocultaba sus intenciones. Pues asombrosamente se presentó una víctima dispuesta a ser comida, el ingeniero Armando Brandes. Armin lo descuartizó y lo guardó en el congelador para comérselo poco a poco. Cuando fue detenido, de hecho, se había zampado casi 30 kilos de carne, todo un gourmet. Bueno, dejamos aquí este desagradable espectáculo
y dejamos también la existencia terrible de Alexander Pierce. Si tienes curiosidad por el personaje y visitas alguna vez Filadelfia, en Estados Unidos, acércate a la Academia de Ciencias Naturales. En su interior se conserva la cabeza de este siniestro caníbal. Recuerda que si quieres más José Manuel Frías, apunta josemanuelfrias.com. Nos encontramos la semana que viene. Gracias. Gracias, un abrazo. Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche. COPE, estar informado. No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú. Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía, campaña financiada con fondos FEDER. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo. Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche. COPE, estar informado. Y con Jerónimo José Martín, que le vamos a dar un repaso a la cartelera de cine, porque estamos en ese día fantástico de estrenos en el cine. Jerónimo José Martín, buenas noches. Buenas noches. Me has asustado con esto de que me ibas a dar un repaso. Digo, haber hecho algo mal yo esta semana. ¿No has visto mucho cine violento esta semana, quizá? Sí. De hecho, la película que yo creo que a la postre es mejor... Están muy bien los estrenos esta semana, muy variados. Pero la mejor es bastante violenta, sí, ciertamente. Es una película que a mí me ha desconcertado en su promoción, porque tengo la impresión de que la fotografía, la luz, era como... te iba a decir casi de cine español, no del bueno, de que últimamente... Como... Y luego veo a Pierce Brosnan, veo a... Owen Wilson... Por ejemplo, quiero decirte que parece estamos hablando de una de las películas más promocionadas de estos últimos días. Su título, dura 103 minutos. Ahora sí, su título, Golpe de Estado. Hace 10 años jamás me habría imaginado arrastrando a mi familia hasta la otra punta del mundo para empezar de cero. ¿Y si no nos gusta este sitio? Nos gustará. Bienvenidos a Asia. Les va a encantar este lugar. Quiero irme a casa. Finalmente, a la niña cuando la tiran desde la azotea se cae al suelo. No te la voy a desvelar, sería un spoiler. Es espectacular esta película, me ha sorprendido muchísimo. Qué bien les ha quedado. Les ha quedado porque son dos hermanos estadounidenses, John Eric Dowley, que es el verdadero director, pero ha escrito la película con Drew Dowley, que es su hermano. Habían hecho antes juntos 40 en la trampa del mal, así en la tierra como en el infierno, pero no me habían llamado mucho la atención. Y de pronto se descuelgan con un pedazo de película increíble, con un ritmazo sensacional. Es la historia de un ejecutivo estadounidense que se traslada a un país del sudeste asiático, no se nombra el país, va a trabajar allí en una planta depuradora que va a construir su empresa. Llegan al hotel, el único encuentro que han tenido es con un tipo misterioso, un turista, Pierce Brosnan, que se ofrece a llevarles con un amigo suyo allí local, que lo interpreta Jin Lau. Y no tienen más encuentros, ¿no? Y a la mañana siguiente se levanta, él va a comprar el periódico y ve que de pronto hay un golpe de estado, pero brutal, en el que van a por todos los extranjeros y en concreto han puesto precio a su cabeza, como ejecutivo de la depuradora, porque resulta que la depuradora es el detonante del golpe de estado. Entonces no se para, o sea, hay como casi unidad de tiempo y acción, y la desesperación de estos dos padres que están en un país que no conocen de nada y van a por ellos cientos de hordas. Es espectacular la película, muy bien rodada, muy bien montada, muy bien interpretada por Owen Wilson, que estamos acostumbrados a verla en comedias petardas. Aquí está espléndido, y la verdad es que a mí me ha recordado películas como El año que vimos peligrosamente, Los gritos del silencio, Más allá de Rangún, de John Boorman, que era similar. Una huida permanente es angustiosa, eso sí, pero es muy buen cine, muy bien hecha, y yo, a la postre yo creo que es la película más redonda de esta semana y uno de los títulos, de las sorpresas de la temporada. Golpe de Estado es el título de la peli. Atención, con 111 minutos, una película género fantástico, tendrá algo que ver con Peter Pan. Su título es Pan, viaje a nunca jamás. Voy a contaros un cuento de un niño que nunca crecía.
del pirata que quería atraparlo, de una isla habitada por hadas. Pero no es una historia que hayáis oído antes, porque a veces los amigos empiezan siendo enemigos y los enemigos empiezan siendo amigos. A veces, para comprender cómo acaban las cosas, debemos saber cómo empiezan. Me barrunto que sí. Hombre, totalmente. Pero no es una adaptación, es más bien una versión muy libre de esta novela magistral que escribió Sir James Barrie en 1902 y que esta vez un londinense como él, John Wright, el director de Orgullo y Prejuicio, Ana Karenina, Expiación, El solista, un buen director, pues la ha cogido y ha hecho una película muy espectacular con unos efectos visuales estereoscópicos increíbles, rodada con fuerza y con una banda sonora que estamos escuchando de John Powell muy buena. Es uno de los mejores compositores actuales, es el que hizo las dos bandas sonoras de Cómo entrenar a tu dragón y de las tres primeras entregas de Jason Bourne, o sea que también bandas sinfónicas muy potentes. ¿Qué pasa en la película? Pues que lo que hace es imaginar la historia de Peter Pan, o sea, cómo llega Peter Pan al país de nunca jamás. Es un chaval inteligente, rebelde de 12 años, malvive en un orfanato que llevan unas severas monjas católicas. Eso es lo peor de la película, porque carga la mano, yo no sé si es muy anglicano John Wright, no lo sé, o el guionista, y de pronto toda la sordidez del orfanato va mucho más allá de Dickens y de todo. Ahí carga un poco la mano, eso me ha tocado las narices. Pero fuera de eso es una aventura trepidante, porque de ahí les secuestran unos piratas en un barco que sortea las barreras antiaéreas londinenses y les lleva al país de nunca jamás, y cada chaval que es rebelde ya de por sí, pues se enfrenta ahí al tirano que lo interpreta nada menos que Hugh Jackman, el pirata barba negra, y allí pues le ayudará Garfio, que en esta ocasión no es malo por ahora, se ve que habrá una segunda parte, una continuación de esta película, y una salvaje tigrilla que lo interpreta Rooney Mara, que le va muy bien el papel. Muy espectacular la película, muy espectacular la ambientación sobre todo, aunque a mí personalmente me parece que no llega a la altura a la calidez o a la hondura de la película de Walt Disney de 1953, incluso se me queda un poco corta, aunque tendría que volver a verlas, de acercamientos recientes como Hook, Peter Pan, la gran aventura del 2003, o Descubriendo nunca jamás, que era una gran película, no sobre Peter Pan, sino sobre Sir James Barrie. Pero es muy buena película, desde luego una opción muy buena para toda la familia. Vamos por el tercer estreno, atención, 106 minutos, vuelve a aparecer, hacía tiempo que no le veíamos, Dustin Hoffman, la película El coro. Tenéis que poner todo vuestro ser en la obra. Tenéis que convertirlo en una obra maestra. No olvides sonreír. ¡Y arriba! Quiero que tú y los chavales hagáis añicos las vidrieras del templo. Algunos os haréis contratenores, otros barítonos, otros serán dentistas. Lo importante no es la música, sino vosotros. El mundo de la educación, los profes, la música, ¿tiene que ver con eso? Sí, con los chicos del coro también. Quien disfrutara con los chicos del coro, que vaya corriendo a verla, porque es casi como, no es un remake, porque no es estrictamente un remake, pero desde luego el guión de Ben Ripley, que está muy bien escrito, tiene unos diálogos espléndidos, tiene muchos elementos en común con la película francesa de Christophe Barratier, que a mí me encantó. De hecho, la ha dirigido un canadiense, François Girard, que hasta ahora había hecho, él procede del Circo del Sol y de la publicidad, hizo Cargo, El violín rojo, Seda, y aquí ha hecho una puesta en escena al servicio de la historia, que la historia está bastante bien, es parecida a la de los chicos del coro, un chaval rebelde, tejano en este caso, que ha soportado a una madre soltera y alcohólica, que cuando ella muere, pues gracias a la intercesión de una profesora, que es por cierto Debra Winger, que no la veíamos desde hacía muchísimo tiempo, y recordemos su magistral interpretación en Tierra de Penumbra, y entonces consigue que localizar al padre, que está casado y tiene 2 hijas, y que el padre, que es rico, le fuerce a que entre en el internado musical de American Boy Choir, que es el coro de voces masculinas más prestigioso de Estados Unidos, y lo dirige, claro, Dustin Hoffman. Te puedes imaginar, chaval rebelde con una voz espectacular y que a la vez tiene que ser domado por este profesor. O sea, muchos elementos parecidos a los chicos del coro. Está muy bien la película, porque aunque tiene menos entidad, digamos, dramática, creo yo, y emotiva que los chicos del coro, está fenomenal. Es la típica película que es una mezcla del Club de los Poetas Muertos
gatos y los chicos del coro, con personajes otros, y que además tiene un punto más por hacer un homenaje explícito a Qué bello es vivir, la película de Frank Capra. Eso ya le he dado media estrella más solo por eso. Y luego la otra media estrella se la ha ganado con la banda sonora, porque no solo son los cánticos que estamos escuchando, este es el Spenninalium del inglés Thomas Tallis, que es maravilloso, sino también la música original de Brian Byrne es muy buena, y al final hay un pedazo de canción que lo vamos a regalar a los oyentes al final de este programa, pero que lo dejo como incógnita. ¿Triste? Es triste y a la vez es enormemente emotiva porque es el afán de superación del ser humano, y como entre unos y otros, sobre todo si uno tiene maestros que le enseñan algo más que a tocar la flauta o a cantar, pues uno puede triunfar en la vida. Siguiente peli, 105 minutos, el título es Yo, él A lo largo de los años, y Raquel. Vamos a verlo. Es más bien un compañero de curro, pero nos gustan las mismas cosas. Tetitas. En fin. Cariño, Joder. tu padre y yo queremos hablarte de algo triste. ¿Qué ha pasado? ¿Eres amigo de Rachel? No del todo. ¿Tus pruebas han sido hoy? Ah, pruebas, ni me hables. A Rachel le han diagnosticado leucemia. Esta peli también te ha gustado, ¿eh? Sí, me ha gustado con ciertas pegas. Es una película indie de un tipo que parece español, pero es tejano. Alfonso Gómez de Rejón se llama, que ha sido ayudante de Martin Scorsese, Alejandro González Iñárritu. Hasta ahora había dirigido una peliculita de terror que no fue muy buena, y aquí se ha llevado varios premios en Sundance. Yo, él y Raquel, que así se llama esta película, el premio al público a la mejor película. Se basa en una novela de Jesse Andrews que está en la línea de un montón de novelas que afrontan melodramas juveniles en torno al sufrimiento, una enfermedad grave, la muerte de un ser querido, y que aquí las hemos tenido más cercanas, con películas como la francesa Cartas a Dios, o las españolas, que son muy buenas las dos, por cierto, Vivir para siempre o Maktub. Aquí adopta el tono indie, o sea, es un chaval de estos que está un poco pasado de rosca, que ha sobrevivido en el instituto gracias a pasar anónimo, o sea, a no llamar mucho la atención, a no hacer interacciones sociales, ¿no? Y que se dedica con un amigo suyo afroamericano a rodar remakes singulares de películas famosas, o sea, de Godard, de Stanley Kubrick, en fin, es divertido eso, ¿no? Y entonces de pronto su madre le anima a interesarse por esta chica que le han diagnosticado leucemia, y surge ahí no solo más que un chispazo amoroso, una amistad muy profunda en la que él se da cuenta de cómo la verdadera felicidad está precisamente no en ser anónimo, sino en dar la cara por los demás, y en este caso por esta chica. O sea, quizá le falta trascendencia a la película, le falta, pero está muy bien. La partitura que estamos escuchando, muy minimalista, como ves, de Brian Eno y Nico Muhly, está muy bien, y tiene una selección de canciones de todas las épocas espléndida también. Me ha costado mucho elegir la canción del final del programa esta semana, porque había cosas muy buenas. Claro, aquí estaba el Everybody Talking, ¿no? Sí, por ejemplo, que es buenísima. Oye, pero me he decantado por la otra, ya verás, a ver que sí he acertado, ¿no? Escúchame, cuéntame algo de la peli esta, Life Feels Good. Tiene una duración de 100 minutos y la has puntuado con un 6,5, ¿eh? Sí. ¿Te ha gustado? Mira, esta es la aportación polaca esta semana. Polonia lleva un tiempo muy bueno con películas como Ida y como otras. Esta es una película con un argumento parecido, aunque en torno al sufrimiento. En este caso concreto es un tipo que cuando empieza la película tiene 30 años y rememora toda su vida. Sufre una gravísima parálisis cerebral, ha estado toda su vida en una institución mental. Toda su vida no, porque sus padres intentan sacarlo adelante después de que los médicos tiren la toalla enseguida. Sus hermanos se burlan de él, pero sus padres, que es la típica familia polaca de estas encantadoras, sencilla, siempre están jugando con el chaval, y entonces claro, el chaval por dentro está aprendiendo sin que ellos lo sepan, y con una imposibilidad de comunicarse angustiosa. La peli es dura, es tan más dura de ver, también porque hay toda una reflexión sobre la iniciación sexual de él, que es un poco insistente, yo creo que demasiado, le quita un poquito de tono entrañable, pero está muy bien rodada y bastante bien escrita por Maciej Pieprzyka, algo así, que es un polaco, que yo no había visto ninguna película, tiene otra más, y que me recordó mucho a Mi pie izquierdo. ¿Te acuerdas aquella película estupenda de Jim Sheridan, que también tenía una reflexión sobre la familia? Y es una buena película, es dura. Esta es, digamos, la película hiperrealista dura de la semana, pero que confirma que el cine polaco está en muy buena forma, porque aunque es un poquito morbosa a veces la película, no cae demasiado, y luego no es lacrimógena en absoluto, pero a la vez es muy optimista y con un sentido del humor oxigenante, y con ese retrato de los padres de quitarse el sombrero, ¿no? Y cómo se echan ese chaval a sus espaldas y lo sacan adelante como pueden. Atención, la máxima nota de la semana, Jerónimo José Martín se la da efectivamente, a un documental. El título es Taxi Teherán.
¿Es un antirrobo? Se podría decir que sí. Parece que la cámara es buena. Está rodando una película, ¿no es así? ¿Pero es usted taxista? No se burle, señor Panahi. ¿Por qué vienes a buscarme en este cacharro viejo? Le he dicho a todo el mundo que eras director. Se van a creer que me lo invento. Piensa al menos en mi reputación. 82 minutos de un documental que has calificado con un 8. Sí, bueno, realmente no es un documental. Eso lo pusieron en la ficha por poner algo, porque es una nueva aventura fílmica de un director, Jabbar Panahi, allí lo acentúan en la I, que lleva como 10 años, ¿no? Ya un poco, 4 o 5 años en ¿cómo se dice? Arresto domiciliario y con inhabilitación para hacer películas. Pero vamos, en la ficha dice documental y tú sí, aventura fílmica. ¿Ante qué hecho estamos? Porque es que, ¿sabes lo que hace el tío? Se monta en un taxi, ¿sí?, como si fuese un taxista, y va entrando gente. Entonces, él la va filmando con 3 cámaras que lleva en el salpicadero. Pero cuando tú acabas la película, que tiene un desenlace magistral, de los mejores desenlaces de los últimos 10 años, te das cuenta de que todo ha sido preparado y que algunos de los personajes que están ahí son actores que yo he visto en otras películas. Entonces, él le da un formato documental y salen, sí que es verdad que algunos de los que entran son gente real. Por ejemplo, una famosa activista de derechos humanos que está procesada. Claro, entonces él lo filma sin la autorización del gobierno, sin créditos, por tanto son actores y no actores no acreditados por nadie, y él no da los nombres para evitarles problemas. El tío lo saca y gana el Oso de Oro en Berlín, que es lo que pasa con... Lleva así con 3 o 4 películas. Este director que hizo El Globo Blanco, El Espejo, El Círculo, es una película, claro, digamos neorrealista, singular, porque él no es taxista, claro. Entonces alguno dice, usted qué mal conduce, ¿no? ¿Hacia dónde va, no? Él está preocupado de sacarle el máximo partido a la gente que va entrando en su taxi, pero no es estrictamente un documental, está todo preparado, lo ves al final, ¿no? O sea, es un rodaje originalísimo y de quitarse el sombrero de este director, que es de los mejores de Irán, y es decir mucho, porque hay muy buenos directores en Irán. En fin, me parece una genialidad, que además él va haciendo repaso de lo que le gusta y lo que no le gusta del cine clásico y moderno. Es genial oírle hablar de un montón de películas, aunque él en un momento dado, claro, y teniendo en cuenta su situación, dice, señores, toda película es valiosa, de un modo u otro. Esta también, ¿no? Vamos con la aportación del cine español de esta semana, una de ellos, La playa de los ahogados, una peli de 96 minutos con Carmelo Gómez. A Marcos no le gusta hablar de eso. Sobrevivió a un naufragio donde murió un hombre. El marinero que apareció ayer ahogado formaba parte de esa tripulación. Aquí últimamente están pasando cosas muy extrañas, ¿sabe? El barco del capitán Sousa navega por la bahía. ¿Usted no tiene miedo? A día de hoy aún me cuesta meter los pies en la orilla del mar. Para todo el mundo, Castelo se suicidó. Punto. Murió ahogado. ¿Te mola la película? Pues mira, me ha molado, pero me podía haber molado más, porque me parece que la novela, yo no la he leído, pero todo el que la ha leído le ha gustado mucho. Es de Domingo Villar, un vigués, que ya ha sacado 2 novelas sobre este inspector gallego llamado Leo Caldas y su ayudante Rafael Estevez, que es un aragonés que es muy divertido en la película. Y está muy bien, o sea, es la típica intriga de inmersión en la Galicia profunda, donde aparece un cadáver de pronto en una cala y entonces nadie quiere hablar, son todo medias verdades y van destapando ahí hechos tremendos en un ambiente muy, muy gallego, que en manos de otro director podría haber estado mejor. Y es que Gerardo Herrero es un productor magnífico, tiene un ojo para elegir los proyectos espléndidos, entre otras una de sus películas como productor ha ganado un Oscar, pero como director es regular, le falta punch. O sea, películas como El corredor nocturno, Silencio en la nieve o Crimen con vistas al mar están bien, se dejan ver, pero te dejan esa sensación de que le falta un hervor para convertirse en lo que se convirtieron el año pasado películas como La isla mínima, El niño, o como incluso este año El desconocido, que tiene mucha más fuerza dramática. Está bien, está muy bien, al que le guste el cine de intriga de ese estilo está fenomenal, pero es un poco lánguida, un poquito, le falta un poquito de vigor, pero es buena película, o sea que no digo yo que sea mala, porque además se contiene mucho en el tratamiento del sexo, de la violencia, los temas más sórdidos de la película, y es para un público amplio. Carmelo Gómez está muy sobrio, muy bien, como siempre, con lo cual es una buena opción, desde luego. Vamos con más películas. La aportación de ciencia ficción, un título que me suena a libro, Segundo Origen. ¿Y si fuéramos los primeros de la nueva humanidad? Didac ha crecido mucho. Se ha convertido en un hombre. Eres la mujer más increíble del mundo. No me importa si estamos solos tú y yo para siempre. Preferimos vivir cerca del mar, un lugar donde vivir felices y empezar el futuro. Estoy embarazada.
¿Por qué me suena al libro? Porque es muy famosa la novela en que se basa, Mecanoscrito del Segundo Origen, de Manuel de Pedrolo, que ha vendido más de 2,5 millones. Es la novela catalana de ciencia ficción, post-apocalíptica, se muere todo el mundo menos una chica y un chico mucho más pequeño que ella, que estaban buceando en ese momento en una laguna cercana a Lleida. Entonces aprenden a sobrevivir y viajan a Barcelona a ver qué pasa, y claro, en un momento dado se plantean procrear, claro, cuando ya el chaval es un poco mayor. Está bien la película, es un proyecto de Vigas Luna, que claro, como murió en el 2013, ha acabado realizándolo Carles Porta. Los efectos visuales son geniales, los madridistas disfrutamos con el Camp Nou destruido, no, está muy bien resuelta la película, pero no quiero decir que... Y tiene una banda sonora, estamos escuchando de David Julian, bastante buena. Pero el segundo acto, la parte final en la que entra ya otro personaje, que es Sergi López, se convierte en un thriller convencional muy violento y pierde interés, desde luego. No está mal tampoco, pero es inferior a La playa de los ahogados, desde luego. Cuéntame esta de El Club, de qué va esta película. Pues mira, esta es una película muy premiada, ganó el premio del jurado en el Festival de Berlín 2015. Es del chileno Pablo Larraín y es un alegato contra la Iglesia Católica brutal. Muy bien rodado, bien interpretado, porque eres un director potentísimo, pero la ponderación que mostró en su última película no, aquí la pierde y se vuelve a las oscuridades de Tony Manero, de Postmortem. O sea, es tan furibundo que es que no encuentra ni un atisbo de humanidad en el catolicismo, con lo cual pierde veracidad y su interpretación. Es terrible la película, esta sí que es terrible, ¿eh? Esta no es que no hay oxígeno por ningún lado, ¿eh? Oye, ¿y 5 documentales se estrenan en este film? Sí, Barça Dreams, para seguir con el Barça, que ahí sí que está el Barça, el Nou Camp en plena forma, lo ha hecho el propio club, te puedes imaginar. Muros, que es sobre los refugiados. Vicent Van Gogh, una nueva mirada, que es bastante potente el documental, y luego una mirada de la crisis desde el mundo agrario, desde que el mundo es mundo, y El viaje de la reina, sobre un grupo de actrices intentando sacar adelante un proyecto sobre reinas europeas. Bastante oferta, sí. Como quiero escuchar la canción que me traes para el final, dejamos la peli en DVD para la semana que viene. Sí. ¿Qué canción nos traes? Pues mira, te traigo The Mystery of Your Gift, que es del famoso cantautor estadounidense Josh Groban, que la canta con Brian Byrne y de American Boy Choir en los créditos finales de la banda sonora del coro. Es una canción original, y este es tiene 4 discos de platino, 4 dobles discos de platino. Es un pedazo de cantautor impresionante. A mí me ha gustado mucho porque le hace honor, digamos, a lo clásico y a lo moderno. Muy bien, fenomenal. Pues con esta canción nos vamos al boletín de las 5, 1 hora menos en Canarias, y volvemos, que nos espera Carlos Goñi, de Revolver. Jerónimo, feliz semana, un abrazo muy fuerte. Igualmente, un abrazo enorme. A single note passes out of the ashes, a flickering ember begins. It's the courage to turn when the pages have burned and your story now seems at an end. Seasons stay and seasons go, sending your memories adrift. It's the beautiful longing, embrace the unknown, that's the mystery of your gift. And the echoes of your melody will always live in these walls. And the lessons that you gave to me, before you can fly you must fall. It's the beautiful longing, embrace the unknown, that's the mystery of your gift. There's a voice in the shadow calling for more. There's a rhythm that beats from within, lending your voice to the warmth of your song. There's a strength in the choir of one. Pure is the voice that sees the place where the weight of your past may now lift. It's the beautiful longing, embrace the unknown, that's the mystery of your gift. And the echoes of
can fly, you must fall. So sing higher and higher, 1,000 new voices ring through. If you sing out of the fire, the courage you need comes from your It's the beautiful longing, embrace the unknown, that's the mystery of your